Shalom, Shabbat Shalom, Javerim Bejaverot, bienvenidos a este video de mensaje de Shabbat. Ya pues en esta víspera del día de descanso, ya terminando los pendientes, ir cerrando todas las cositas ahí que en esta semana pues se pueden cerrar, y las que no pues ya hasta el domingo, ¿no? Para aquellos que vayan a empezar ya pues, el descanso, ¿no? Que desde ahí ya empezó la festividad, ¿no? Porque ganó México, ya está en 16avos de final, entonces y está el mundial, vienen partidos muy buenos, así que hay que mantenerse contentos, felices, a los que les gusta el fútbol, y a los que no, pues siéntanse alegres por sus amigos y conocidos y familiares a los que les gusta el fútbol. Y si ni así, pues no digan nada y váyanse a ver su deporte favorito. Y bueno, pues quiero hablarles aquí de un pasuk de Parashat Korach, que es la parasha de esta semana, que a mí siempre me ha parecido muy intrigante, y aparte pues tiene algo que la manera en cómo está estructurada el pasuk me parece digno de ponerle atención, porque dice en el capítulo 16 del libro de Bamidbar, Números, cuando ya está el levantamiento, todo el debate, en el 16:30, cuando ya las cosas alcanzan un punto de no retorno, ya de conflicto muy fuerte, Moshe dice lo siguiente, repito, en 16:30, ¿no? El pasuk 16:30, versículo pues 16:30. Moshe dice: mas si un fenómeno creara Hashem y abre la tierra su boca y los devora, sabrán ustedes que han encolerizado estos hombres a Hashem. Vamos a analizar esto, ¿no? Vamos a analizarlo desde una serie de perspectivas, porque más allá yo quiero verlo más allá del castigo, por decirlo así, ¿no? El castigo divino, sino como una anomalía, como el registro de una anomalía. Vamos a ver lo que nos dice en hebreo, y también lo que comentan los jajamín, y para ir generando un buen criterio, ¿no? Un robusto entendimiento a todo esto, de este paso. El texto utiliza las palabras, la frase Beim Beria Yibra Hashem. O sea, la palabra central aquí es Beria, es decir, se puede traducir como pues una creación, es una creación, o fenómeno a veces aparece, ¿no? Pero, o fenómeno, como dice el texto, la traducción al español, ¿no? Si creara un fenómeno, crear una cosa, así aparecen ciertos textos traducidos, pero es una creación, pues, ¿no? Vería. Si aplicamos precisamente las reglas de exégesis, las 13 reglas, ¿no? Que tiene los 13 puntos de la Baraita de Rabbi Ishmael, vemos que aquí hay una Geserá Shavá. ¿Qué es una Geserá Shavá? Es una analogía verbal. ¿Y dónde encontramos una analogía verbal en la Torah? De todo esto, pues cuando recién empieza la Torah, en Bereshit bara Elohim, en Bereshit, ¿no? En el primer pasuk, en el principio del crear, esta raíz, vera, no significa pues ensamblar cosas que ya existen, como es yetzirah, formación, sino que lo que significa aquí veria es traer algo a la existencia, o sea, algo que no está en la existencia, algo que desde cero, y es cambiar las reglas que ya están establecidas, pues traer algo. Moshe aquí precisamente no está pidiendo un temblor, sino anunciando una alteración física, pues de todo el entorno inmediato que está ahí. Y viene lo siguiente, ¿no? Dice después:
Dice, ufaceta Adama et pia. Y abra la tierra su boca. El verbo patza aquí, en ufaceta, implica una ruptura, pues no, una ruptura abrupta y total, una grieta, pues, que divida lo que antes era un suelo sólido y unificado. ¿Qué nos dice Jajamín de todo esto? ¿Cómo lidia la tradición judía con esta supuesta ruptura de las leyes naturales? El sistema natural no es algo que necesite que Hashem rompa las reglas del juego cada rato. Y eso ya lo tenían claro los Jajamín. De hecho, la Mishnah Pirkei Avot 5.6 nos dice, ¿no?, que la boca de la tierra, el Pi Haaretz, fue una de las 10 cosas creadas en la víspera del primer Shabbat, durante el Bein HaMashot, es decir, el crepúsculo, el ocaso. ¿Y esto qué significa? Rashi lo explica en su comentario a este pasuk, diciendo que Moshe, interpretando lo que dice Moshe, que si la boca ya existe desde los días de la creación, que se active ahora. O sea, la Mishnah no confirma que el fenómeno haya sido una improvisación. De hecho, fue un mecanismo que ya estaba de contingencia, por decirlo así, preprogramado en este código fuente del universo, ¿no? Desde su inicio, esperando precisamente las condiciones exactas que pudieran dispararlo, que pudieran disparar su ejecución. Ahora bien, esto es lo que nos dice la tradición, esto es lo que nos dice, cómo explica la tradición este evento. ¿Qué es este tipo de eventos a la luz del conocimiento científico? Si traducimos este evento en términos geológicos, no estamos viendo ni un terremoto, ni un movimiento tectónico, ¿no?, que suele empujar la tierra hacia arriba o deslizarla lateralmente, sino que lo que se está viendo aquí es un socavón masivo, lo que se llama también dolina, ¿no? Un fenómeno que involucra la licuefacción de suelos. En la física de materiales, cuando un sistema pierde la integridad estructural, cuando una estructura pierde su integridad interna, por ejemplo, cuando el lecho de roca, ¿no?, el lecho de roca caliza debajo de una superficie es disuelto por corrientes de agua a lo largo del tiempo, pues no, es lo que pasa con las aberturas que suelen ocurrir en las noticias que nos llegan, que llegamos a ver, ¿no? Porque la superficie que parece sólida, intacta, ¿no?, a simple vista, sucumbe por el peso cuando el peso supera precisamente la resistencia del material. En menos de un segundo ocurre la transición de fase, ¿no?, de tierra sólida de tierra sólida que pareciera comportarse después como un líquido, pues abre su boca y todo lo que está en su radio de acción cae, ¿no?, de manera vertical. Y esto es descienden vivos al abismo que dice aquí la Torah. Korach, precisamente, y ya si nos vamos con todo esto que en términos geológicos que hemos dicho, si lo vamos traduciendo y lo vamos complementando con lo que como operaba Korach y sus seguidores, es algo muy similar, puesto que el discurso que ellos traían, ¿no?, que era toda la congregación es Kadosh, todos son Kedoshim, toda la congregación es santa. Todo eso pues se ve muy bien, se ve sólido, ¿no?, por fuera y todo, pero por dentro estaba erosionado, pues no tenía lógica, no tenía congruencia con la realidad, y mucho menos había una organización estructural con el pueblo, pues el famoso, ¿no?, proletariados del mundo unidos, es muy similar. Con todo esto que hemos estado analizando y viendo, ¿no?, lo que nos dice la tradición, lo que nos dice la ciencia,
y cómo lo podemos ir entendiendo en una cuestión de comportamiento y de conducta, es que precisamente parte del problema que vemos en esta parashá, el problema en la conducta del líder que da nombre a esta parashá, Koraj, no fue nada más lo que decía, porque muchas de las cosas, como ya lo vimos, también pues tenía puntos que podrían decir, pues hay cierta razón aquí. Pero el error fatal de Koraj fue utilizar todo este intelecto, todo esto para racionalizar y disfrazar, porque realmente lo que escondía era un instinto de poder personal que él tenía, ¿no? Una agenda propia, era una agenda muy propia la que tenía Koraj. Precisamente era un retórico y toda su narrativa, todo lo que decía, estaba separado de la evidencia, de la realidad concreta que le rodeaba, ¿no? Porque precisamente este tipo de cosas pasan pues cuando tú traes otras intenciones, cuando tú traes otra agenda y cuando tu agenda de plano sí está muy despegada de la realidad. Y esto trasladándolo, ¿no? Cuando Javerín Bejavero, cuando construimos proyectos, pues, ¿no? Cuando construimos proyectos, relaciones, o nuestra propia identidad, todo esto, si lo hacemos sobre justificaciones intelectuales, meramente intelectuales, pero que carecen de relación, que carecen de raíz, que carecen de soporte con la realidad, en acciones, con las acciones que son tu verdadera existencia material, estamos creando poco a poco las condiciones de un socavón, de una dolina, ¿no? De una caverna debajo de nosotros. Tarde o temprano, todo eso, la gravedad, la lluvia, en términos así físicos, pero cualquier cosa, o sea, las decisiones que se van acumulando, que vamos tomando, toda esa física de nuestras decisiones van a colapsar. Todo esto, ¿cuál es el tikkun? Pues el tikkun o la perspectiva que debemos de tener es aquella en la que debemos siempre mantenernos robusteciendo el criterio y el sentido común a través del pensamiento crítico. El sentido común nos dice precisamente que ninguna estructura se sostiene sin cimientos reales. Siempre para empezar a construir algo enorme hay que empezar con lo básico. Debemos asegurar precisamente nuestros instintos, qué soy realmente, ¿no? No lo que quisiera ser, lo que soy. Nuestros instintos, el intelecto que tengo, cuál es la verdadera función que tienen, pues no el ideal que yo tengo, pues de lo que quisiera ser o lo que soy, no, lo que ya soy, tengo que trabajar con eso, ¿no? Si nuestras acciones son congruentes con esos principios, nuestro suelo va a ser firme. Si solo usamos la inteligencia para alimentar el ego, nosotros mismos estamos programando ese colapso que terminará por tragarnos. Javerín, Bejaverot y todos y todas aquí que estudiamos Torah, debemos saber que estudiar Torah es estudiar el universo también. Y eso es un viaje hermoso de autodescubrimiento. Y en este texto, precisamente la parashá esta semana, vemos cómo las leyes de la física y las leyes del comportamiento humano comparten un mismo código. Así que estemos atentos a todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Estudiar mucho, disfrutar mucho también, no avergonzarnos de eso que somos y entenderlo para poder entonces sí ir construyendo algo, ajustando algo mejor para entonces sí que lo que digamos pueda tener un sustento real, ¿no? Que cuando digamos todos somos Kadosh o todos somos Kadoshim, tenga realmente base, tenga evidencia que lo sustente. Muy bien, Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat lleno de deleite.
de gozo, de proteína, de vitaminas y que los anticuerpos siempre los acompañen. Shabbat Shalom Umeboraj.